Audiolibro con el estilo de Jacques Lacan. Seminario 10. La angustia. Clase 3. 28 de noviembre de 1962. Observarán que estoy siempre contento por engancharme en alguna actualidad en nuestro diálogo. Sobre todo, no hay nada más que lo que es actual. Es precisamente por eso que es tan difícil vivir en el mundo, digamos, de la reflexión. Es que en verdad no pasa allí gran cosa. Me ocurre así que me esfuerzo por ver si en alguna parte no se mostraría una puntita de signo de interrogación. Soy raramente recompensado. Es por eso que ocurre que se me formulen preguntas, y serias. Y bien, no me reprocharán ustedes que me aproveche de ello. Continúo entonces mi diálogo con la persona a quien ya aludí 2 veces en los precedentes seminarios, a propósito de la manera en que la vez pasada puntualicé la diferencia que hay entre la concepción de la articulación hegeliana del deseo y la mía. Se me apremia para que diga más sobre todo lo que se designa textualmente como una superación a cumplir en mi propio discurso, una articulación más precisa entre el estadio del espejo y, como se expresa el informe de Roma, entre la imagen especular y el significante. Agreguemos que parece que ahí queda algún hiato, no sin que mi interlocutor se percate de que quizá, aquí, el empleo del término hiato, corte o escisión, no es otra cosa que la respuesta esperada. Sin embargo, bajo esta forma, ella podría parecer lo que sería en efecto una elusión o una elisión. Y es por esto que con mucho gusto trataré hoy de responderle. Y esto tanto más cuanto que ahí nos encontramos estrictamente en el camino de lo que tengo que decirles este año en lo que concierne a la angustia. La angustia es lo que va a permitirnos volver a pasar, digo volver a pasar, por la articulación así requerida de mi parte. Digo volver a pasar porque los que me han seguido durante estos últimos años, e incluso sin forzosamente haber sido aquí absolutamente asiduos, los que han leído lo que yo escribo, de ahora en adelante tienen más que algunos elementos para llenar, para hacer funcionar ese corte, ese hiato, como van a verlo en las pocas evocaciones con que voy a comenzar. En verdad, no creo que haya en lo que siempre he enseñado 2 tiempos. Un tiempo que estaría centrado en el estadio del espejo, en algo puntualizado del lado de lo imaginario, y luego, a continuación, con ese momento de nuestra historia, cuya referencia es el informe de Roma, el descubrimiento que yo habría hecho de golpe del significante. En un texto que creo ya no es de muy fácil acceso, pero en fin, que se encuentra en todas las buenas bibliotecas psiquiátricas, un texto aparecido en L'Évolution psychiatrique, que se llama Palabras sobre la causalidad psíquica, discurso que hace que nos remontemos, si recuerdo bien, hasta justo después de la guerra, en 1946. Los que se interesan en la cuestión que se me ha planteado así, les ruego que se remitan a él. Verán en él algunas cosas que les probarán que no es de ahora que ese entrejuego de esos 2 registros ha sido por mí íntimamente trenzado. En verdad, si ese discurso fue seguido por un bastante prolongado silencio, digamos, ustedes
no tienen que sorprenderse demasiado por ello. Hubo que recorrer algún camino después para abrir a ese discurso cierto número de orejas. Pero no crean que en el momento en que, si eso les interesa, vuelvan a leer esas palabras sobre la causalidad psíquica, en el momento en que las sostuve, a esas palabras, las orejas para escucharlo fueran tan fáciles. En verdad, puesto que fue en Bonneval que esas palabras fueron sostenidas y que una cita más reciente en Bonneval pudo, para algunos, poner de manifiesto el camino recorrido, sepan bien que las reacciones a esas primeras palabras fueron bastante asombrosas. El púdico término de ambivalencia, del que nos servimos en el medio analítico, caracteriza mejor que ningún otro las reacciones que registré a esas palabras e incluso, puesto que se me va a buscar respecto a este asunto, que no encuentro absolutamente inútil señalar que en un momento en el que cierto número de ustedes estaban ya lo bastante formados como para acordarse de eso, en un momento que era de posguerra y de no sé qué movimiento de renovación que se podía esperar de él, y no puedo no acordarme, de pronto, en cuanto se me devuelve a esa época de esto. En fin, que aquellos que ciertamente no eran individualmente los menos dispuestos a escuchar un discurso, que era entonces muy nuevo, que eran personas situadas en alguna parte, en fin, que se llama políticamente la izquierda, e incluso la extrema izquierda, en fin, los comunistas, para llamarlos por su nombre, dieron prueba, muy especialmente en esa ocasión, de esa suerte de cosa, de reacción, de modo, de estilo, que me es preciso destacar bien por medio de un término que es de uso corriente, aunque habría que detenerse un instante antes de avanzar su empleo. Es un término muy injusto con respecto a los que lo invocan en el origen, pero es un término que terminó por tomar un sentido que no es ambiguo. Quizás tendremos luego que volver a él. Yo lo empleo aquí en el sentido cortés. Es el término de fariseísmo. Diré que en esa ocasión, en ese vasito de agua que es nuestro medio psiquiátrico, el fariseísmo comunista cumplió verdaderamente a pleno la función de aquello a lo cual lo hemos visto dedicarse, al menos para nuestra generación, para asegurar la permanencia de esa suma de hábitos, buenos o malos, donde cierto orden establecido encuentra su confort y su seguridad. En resumen, no puedo dejar de testimoniar que fue a sus muy especiales reservas que debo el haber comprendido en ese momento que mi discurso demoraría todavía mucho tiempo en hacerse escuchar. De ahí el silencio en cuestión y la aplicación que puse en consagrarme a solamente hacerlo penetrar en el medio al que su experiencia volvía más apto para escucharlo, a saber, el medio analítico. Les ahorro las aventuras que siguieron, pero si esto puede hacer que ustedes vuelvan a leer las palabras sobre la causalidad psíquica, verán, sobre todo después de lo que les habré dicho hoy, que ya desde entonces existía la trama en la cual se inscribe cada una de las dos perspectivas que mi interlocutor distingue no sin razón. Esas dos perspectivas están aquí puntualizadas por esas dos líneas coloreadas, la vertical en azul, la horizontal en rojo, que el signo I minúscula de lo imaginario y el S minúscula de lo simbólico designan aquí respectivamente. Hay muchas maneras de recordarles que la articulación del sujeto con el pequeño otro y la articulación con el gran otro no viven separadas en lo que les demuestro. Habría más de una manera de recordárselos.
voy a recordárselos en un cierto número de momentos que ya han sido esclarecidos, puntualizados como esenciales en mi discurso. Les hago observar que ustedes ven ahí en el pizarrón, en las otras líneas dibujadas, van a verme situar los elementos de lo que se trata. No es nada que corte. No es nada más que un esquema, ya publicado en las observaciones que creí que debía hacer sobre el informe en Rouillemont de Daniel Lagache. Y este dibujo en el que se articula algo que tiene la más estrecha relación con nuestro asunto, es decir, la función de dependencia de lo que, retomándolo, este informe de Daniel Lagache, pero también de un discurso anterior que yo había hecho aquí, desde el segundo año de mi seminario, que yo llamaba respectivamente el yo ideal y el ideal del yo. Sí. Recordemos entonces cómo la relación especular se encuentra insertada. Resulta entonces que toma su lugar, resulta que depende del hecho de que el sujeto se constituye en el lugar del otro, se constituye por su marca en la relación con el significante. Ya, nada más que en la pequeña imagen ejemplar de donde parte la demostración del estadio del espejo en ese momento llamado jubilatorio, donde el niño se asume como totalidad que funciona como tal en su imagen especular. ¿Acaso no es desde siempre que he recordado la relación esencial con ese momento de ese movimiento que hace que el niñito, que acaba de captarse en esa experiencia inaugural del reconocimiento en el espejo, se vuelve hacia aquel que lo lleva, que lo soporta, que lo sostiene, que está ahí detrás de él, hacia el adulto, hacia aquel que ahí representa al gran otro, como para solicitar de alguna manera su asentimiento hacia lo que en ese momento el niño, de quien nos esforzamos por asumir el contenido de la experiencia, de quien reconstruimos en el estadio del espejo cuál es el sentido de ese momento, haciéndolo remitirse a ese movimiento de nutación de la cabeza, que se da vuelta y que vuelve hacia la imagen, parece demandarle que ratifique el valor de esta imagen. Desde luego, esto que les recuerdo no es ahí más que un indicio del contenido del vínculo inaugural de esa relación con el gran otro, con ese advenimiento de la función de la imagen especular así notada, como siempre por I minúscula paréntesis A minúscula paréntesis. Pero tenemos que atenernos a eso. Y puesto que es en el interior de un trabajo que yo había pedido a mi interlocutor en lo concerniente a las dudas que le venían a propósito particularmente de lo que propuso Claude Lévi-Strauss en su libro El pensamiento salvaje, cuya relación, ustedes lo verán, es verdaderamente, me he referido recién a la actualidad, estrecha con lo que tenemos que decir este año. Pues creo que lo que tenemos que aportar aquí, para marcar esta suerte de progreso que constituye el uso de la razón psicoanalítica, es algo que viene a responder precisamente a ese hueco, a esa ansia en la que más de uno de ustedes, por el momento, permanece detenido, la que nos muestra, a todo lo largo de su desarrollo, Claude Lévi-Strauss, en esa especie de oposición de lo que él llama razón analítica con la razón dialéctica. Y es precisamente en efecto alrededor de esta oposición que yo quisiera, en fin, instituir en este tiempo presente la observación introductoria siguiente, que tengo que hacerles en mi camino de hoy. ¿Qué he puesto de relieve, extraído del paso inaugural, constituido en el pensamiento de Freud por la ciencia de los sueños, sino esto que les recuerdo
sobre lo cual he puesto el acento, que Freud introduce primero el inconsciente a propósito del sueño, precisamente como un lugar que él llama eine anderes Schauplatz, una otra escena, desde el comienzo, desde la entrada en juego de la función del inconsciente. Este término y esta función de escena se introduce allí como esencial. Y bien, creo en efecto que ese es un modo constituyente de lo que es, digamos, nuestra razón, de ese camino que buscamos para discernir sus estructuras, para hacerles entender lo que voy a decirles. Digamos, sin más, será preciso que volvamos a ello, pues sabemos todavía lo que eso quiere decir. El primer tiempo. El primer tiempo es hay el mundo. Y digamos que la razón analítica, a la cual el discurso de Claude Lévi-Strauss tiende a dar primacía, concierne a ese mundo tal como es, y le acuerda con esa primacía una homogeneidad al fin de cuentas singular, que es precisamente lo que choca y perturba a los más lúcidos de ustedes, que no pueden dejar de puntualizar, de discernir lo que esto comporta como retorno a lo que se podría llamar una suerte de materialismo primario, en toda la medida en que, en el límite de ese discurso, el juego mismo de la estructura, de la combinatoria, tan poderosamente articulada por el discurso de Claude Lévi-Strauss, no haría más que reunirse con, por ejemplo, la estructura misma del cerebro, incluso la estructura de la materia, no representar de ella, según la forma que se decía materialista en el siglo XVIII, más que el doblete, aunque no el forro. Sé bien que esa no es más que una perspectiva en el límite que podemos captar, pero que es válido captar, puesto que de alguna manera está articulada claramente, expresamente. Ahora bien, la dimensión de la escena, su división con respecto al lugar mundano o no, cósmico o no, donde está el espectador, está ahí precisamente para figurar a nuestros ojos la distinción radical de ese lugar donde las cosas, así fuesen las cosas del mundo, donde todas las cosas del mundo vienen a decirse, a ponerse en escena, según las leyes del significante, a las que de ninguna manera podríamos tenerlas de entrada por homogéneas a las leyes del mundo. La existencia del discurso y lo que hace que estemos en él implicados como sujetos no es sino demasiado evidente, muy anterior al advenimiento de la ciencia. Y el esfuerzo, en fin, maravilloso, por su costado de éxito desesperado, que realiza Claude Lévi-Strauss para homogeneizar el discurso que él llama de la magia con el discurso de la ciencia. Es precisamente algo que es admirablemente instructivo, pero que no puede ni por un solo instante llevar hasta la ilusión de que no hay ahí un tiempo, un corte, una diferencia. Y voy a acentuar enseguida lo que quiero decir ahí y lo que tenemos ahí para decir. Entonces, primer tiempo, el mundo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos subir a ese mundo. Y esto es la dimensión de la historia. La historia siempre tiene ese carácter de puesta en escena. Es precisamente respecto a esto que el discurso de Claude Lévi-Strauss
especialmente en el capítulo donde responde a Jean-Paul Sartre, el último desarrollo que Jean-Paul Sartre instituye para realizar esa operación que yo llamaba la última vez, volver a poner a la historia en sus varales. La limitación del alcance del juego histórico, el recuerdo de que el tiempo de la historia se distingue del tiempo cósmico, que las fechas mismas toman de pronto otro valor, según se llamen 2 de diciembre o 18 brumario, y que no se trata del mismo calendario que aquel del que ustedes arrancan las páginas todos los días. La prueba es que estas fechas tienen para ustedes otro peso, otro sentido, que ellas son vueltas a evocar cuando hace falta, cualquier otro día del calendario, como dándoles su marca, su característica, su estilo de diferencia o de repetición. Entonces, una vez que la escena, si puedo decir, ha tomado el relevo, lo que sucede es que el mundo está enteramente montado en ella, y que con Descartes podemos decir: sobre la escena del mundo yo avanzo, como él lo hace. Larvatus, enmascarado. Y a partir de ahí puede formularse la cuestión de saber lo que debe el mundo. Lo que hemos llamado al comienzo con total inocencia el mundo. Lo que el mundo debe a lo que le ha vuelto a descender de esta escena. ¿Acaso todo lo que hemos llamado el mundo en el curso de la historia, y cuyos residuos, superpuestos, acumulados, por otra parte sin el menor cuidado por las contradicciones, lo que la cultura nos vehiculiza como siendo el mundo es un apilamiento, un almacén de ruinas, de mundos que se han sucedido y que, por ser incompatibles, no dejan por ello de acomodarse excesivamente bien, en el interior de cada uno, estructura de la que el campo particular de nuestra experiencia nos permite medir su pregnancia, su profundidad, especialmente en el neurótico obsesivo, del que Freud mismo señaló desde hace mucho tiempo cuánto podían estos modos cósmicos coexistir de manera que aparentemente produce para él menos objeciones, aún manifestando la más perfecta heterogeneidad. Desde el primer abordaje, el primer examen. En resumen, la puesta en tela de juicio de lo que es el mundo, del cosmismo, en lo real es, a partir del momento en que hicimos referencia a la escena, lo más legítimo que hay. ¿Acaso aquella con lo cual creemos vernoslas como mundo, acaso no es muy simplemente los restos acumulados de lo que volvía de la escena cuando, si puedo decir, la escena estaba en gira? Puesto que hablamos de escena, sabemos qué función, justamente, sostiene el teatro en función de los mitos que nos permiten a los analistas pensar. Los vuelvo a llevar a Hamlet y a ese punto crucial, que ya constituyó un problema para numerosos autores, y más particularmente para Rank, quien sobre ese punto hizo un artículo que en todo sentido, visto el momento precoz en que fue lanzado por él, un artículo en todo sentido admirable. Esto es la atención que él atrajo sobre la función de la escena sobre la escena. ¿Qué es lo que Hamlet? Hamlet, creación de Shakespeare. Hamlet, el personaje de la escena. ¿Qué es lo que Hamlet hace llegar
sobre la escena con los comediantes, sin duda. La mousetrap, la ratonera, con lo cual, nos dice, va a capturar, a atrapar la conciencia del rey, pero aparte de que allí ocurren cosas muy extrañas. Y en particular esto en lo cual, en la época, en el tiempo en que les hablé ya tan extensamente de Hamlet, no quise introducirlos porque eso nos hubiera orientado dentro de una literatura, en el fondo, más hamlética. Ustedes saben que existe, al punto que hay con qué cubrir estas paredes. Más hamlética que psicoanalítica. Si allí suceden cosas muy extrañas, comprendido esto, es que cuando la escena es mimada, a manera de prólogo, antes de que los actores comiencen sus discursos, y bien, esto no parece agitar mucho al rey, mientras que sin embargo los gestos presumidos de su crimen están ahí ante él, pantomimados. Por el contrario, hay algo muy extraño, y es el verdadero desborde, la crisis de agitación que atrapa a Hamlet a partir de cierto momento, cuando viene sobre la escena, después de algunos discursos, cuando viene el momento crucial, en aquel donde el personaje, denominado Lucianus o Luciano, cumple, ejecuta sobre aquel los dos personajes que representa al rey. El rey de comedia, después de que éste se haya en su discurso afirmado, asegurado como siendo el rey de una determinada dimensión, así como aquella que representa a su cónyuge, su esposa, después de que la situación haya sido bien establecida. Todos los autores que se detuvieron en esta escena han señalado que el atavío del personaje es exactamente no el del rey, que se trata ahí de atrapar, del rey real, sino el de Hamlet mismo, y que también está indicado que ese personaje no es hermano del rey de comedia, no está con él en una relación que sería homóloga a la del usurpador que está en la tragedia en posesión de la reina Gertrudis, luego de consumado su asesinato, sino en una posición homóloga a la que Hamlet tiene con ese personaje, que es el sobrino del rey de comedia. ¿Qué es, pues, al fin de cuentas, lo que Hamlet hace representar sobre la escena? Es él mismo consumando el crimen del que se trata. Ese personaje cuyo deseo, por las razones que he tratado de articular para ustedes, no puede animarse para cumplir la voluntad del Ghost, del espectro de su padre. Ese personaje intenta dar cuerpo a algo, y aquello a lo que se trata de dar cuerpo pasa por su imagen verdaderamente ahí, especular. Su imagen no en la situación, el modo de cumplir su venganza, sino de asumir primero el crimen que se tratará de vengar. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos? Que esto es insuficiente, que en vano se esfuerza por aprenderse tras esa especie de efecto de linterna mágica, por lo que se puede verdaderamente, en sus palabras, en su estilo, incluso en la manera, por otra parte, habitual con la cual los actores animan ese momento, por una verdadera pequeña crisis de agitación maníaca, cuando resulta en el instante siguiente que tiene a su enemigo a su alcance, no sabe articular sino lo que para cualquier oyente, y desde siempre, en fin, lo que no ha podido ser sentido más que como una escapatoria tras un pretexto. Esto es que, seguramente, él atrapa a su enemigo en un momento demasiado santo. El rey está rezando para que él pueda resolverse, golpeándolo en ese momento, a hacerlo acceder directamente al cielo. No voy a demorarme traduciendo todo lo que quiere decir esto, pues aquí tengo que ir más lejos. Quiero avanzar bastante hoy y hacerles observar que al lado de ese fracaso, articulé poderosamente entonces este segundo momento. Les mostré
todo su alcance. Es en la medida en que se produce una identificación de una naturaleza completamente diferente, que llamé identificación con Ofelia, es en la medida en que el alma furiosa, que podemos inferir legítimamente que es la de la víctima, de la suicida, manifiestamente ofrecida en sacrificio a los manes de paternos, pues es a continuación del asesinato de su propio padre que ella se quiebra, que ella sucumbe. Pero esto nos muestra las creencias de siempre, en lo concerniente a las consecuencias de ciertos modos de fallecimiento, por el hecho mismo de que las ceremonias funerarias, en su caso, no pueden ser plenamente cumplidas, que nada se ha aplacado de la venganza que ella grita. Ella, que es en el momento de la revelación de lo que ha sido para él ese objeto descuidado, desconocido, que vemos ahí jugar en Shakespeare, al desnudo, esa identificación al objeto que Freud nos designa como siendo el resorte mayor de la función del duelo. Esa definición implacable, diría, que Freud ha sabido dar del duelo, esa especie de revés que designó en los llantos que le son consagrados, ese fondo de reproches que hay en el hecho de que no se quiera, de la realidad de aquel que se ha perdido, no querer acordarse más que de lo que dejó como pesares. Qué sorprendente crueldad, y bien hecha para recordarnos la legitimidad de modos de celebración más primitivos que algunas prácticas colectivas saben todavía hacer vivir. ¿Por qué no se regocijaría uno porque él haya existido? Los campesinos, de quienes creemos que ahogan en banquetes una insensibilidad perjudicial, es precisamente otra cosa lo que hacen. Es el advenimiento de aquel que ha sido a la especie de gloria simple que merece, como habiendo sido entre nosotros simplemente un ser vivo. Esta identificación al objeto del duelo que Freud designó así, bajo sus modos negativos, no olvidemos que tiene, si existe, también su cara positiva, que la entrada, en Hamlet, de lo que aquí es llamado el furor del alma femenina, es la que le da fuerza para convertirse a partir de ahí en ese sonámbulo que acepta todo, hasta, y comprendido, lo he destacado suficientemente, ser en el combate el que sostiene la apuesta, el que sostiene la partida por su enemigo, el rey mismo contra su imagen especular, que es Laertes. Las cosas, a partir de ahí, se arreglarán solitas y sin que, en suma, él haga nada más que exactamente lo que no hay que hacer, para llevarlo apenas a lo que tiene que hacer, a saber, con la única condición de que él mismo sea herido de muerte antes a matar al rey. Tenemos aquí la distancia, la diferencia que hay entre dos tipos de identificaciones imaginarias. Aquella al y minúscula paréntesis a minúscula paréntesis, la imagen especular, tal como nos es dada en el momento de la escena sobre la escena. Aquella más misteriosa, pero cuyo enigma comienza a ser ahí desarrollado, a algo distinto, el objeto del deseo como tal, sin ninguna ambigüedad designado en la articulación shakespeariana como tal, puesto que es justamente como objeto del deseo que ha sido, hasta cierto momento descuidado, que es reintegrado sobre la escena por la vía de la identificación. Justamente en la medida en que, como objeto, viene a desaparecer que la dimensión, si podemos decir retroactiva, esa dimensión del imperfecto, bajo la forma ambigua en que es empleado en francés, que es la que da su fuerza a la manera con que repito ante ustedes el él no sabía. Lo que quiere decir, en el último momento, no ha sabido, un poco más, iba a saber. Ese objeto del deseo, del que no es por nada, que désir, deseo, en francés, es desiderium, a saber, ese reconocimiento retroactivo, ese objeto que estaba ahí. Es por este camino que pasa el retorno de Hamlet en lo que es la punta de su destino, de su función de Hamlet, si puedo expresarme así,
de su acabamiento hamlético. Es aquí que este tercer tiempo de referencia a nuestro discurso precedente nos muestra a dónde conviene llevar la interrogación. La interrogación, como ya lo saben ustedes desde hace mucho tiempo, porque es la misma bajo ángulos múltiples que yo renuevo siempre. Es el estatuto del objeto en tanto que objeto del deseo. Todo lo que dice Claude Lévi-Strauss de la función de la magia, de la función del mito, tiene su valor a condición de que sepamos que se trata de la relación con ese objeto que tiene el estatuto de objeto del deseo. Estatuto que, convengo en ello, no está todavía establecido, que es nuestro objeto de este año por la vía del abordaje de la angustia hacer avanzar. Y que conviene, sin embargo, no confundir ese objeto de deseo con el objeto definido por la epistemología como advenimiento de cierto objeto científicamente definido, como advenimiento del objeto que es el objeto de nuestra ciencia, muy específicamente definido por cierto descubrimiento de la eficacia de la operación significante como tal. Lo propio de nuestra ciencia, la ciencia que existe desde hace 2 siglos entre nosotros, deja abierta la cuestión de lo que he llamado recién el cosmismo del objeto. No es seguro que haya un cosmos, y nuestra ciencia avanza en la medida en que ha renunciado a preservar toda presuposición cósmica y cosmicizante. Volveremos a encontrar ese punto de referencia esencial, a tal punto esencial que uno no puede dejar de asombrarse de que, al restituir bajo una forma moderna una especie de permanencia, de perpetuidad, de eternidad del cosmismo de la realidad, Claude Lévi-Strauss, en el pensamiento salvaje, no aporte a todo el mundo la especie de seguridad, de serenidad, de apaciguamiento epicúreo que debería resultar de ello. Se plantea la cuestión de saber si son únicamente los psicoanalistas quienes no están contentos o si es todo el mundo. Ahora bien, yo pretendo, aunque no teniendo todavía prueba de ello, que debe ser todo el mundo. Se trata de dar razón de por qué. ¿Por qué no se está contento por ver de pronto al totemismo, si podemos decir, vaciado de su contenido que yo llamaré groseramente, para hacerme entender, pasional? ¿Por qué no se está contento? ¿Por qué el mundo esté, desde la era neolítica, porque no podemos remontarnos más atrás, ya de tal modo en orden que todo no sea más que olitas insignificantes en la superficie de ese orden? En otros términos, ¿por qué queremos tanto preservar la dimensión de la angustia? Debe haber una razón para eso, pues el sesgo, la vía de pasaje que está aquí designada por nosotros entre ese retorno a un cosmismo asegurado y por otra parte el mantenimiento de un patetismo histórico al cual tampoco nos atenemos tanto, aunque tenga justamente toda su función. Es precisamente dentro del estudio de la función de la angustia que ese camino que buscamos debe pasar. Y es por esto que me veo conducido a recordarles aquí los términos donde se muestra cómo se anuda precisamente la relación especular con la relación al gran otro. En ese artículo al cual les pido que se remitan, porque no voy a rehacerlo aquí enteramente, lo que el aparato, la pequeña imagen que suscité para hacer comprender aquello de lo que se trata, aquello a lo cual este aparato está destinado, es esto. Es a recordarnos esto, que al final de mi seminario sobre el deseo he acentuado, es que la función del investimento especular se concibe situada en el interior de la dialéctica del narcisismo tal como Freud la ha introducido. Este investimento de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación imaginaria, fundamental en cuanto que tiene un límite, es que no todo el investimento libidinal pasa a la imagen especular, hay un resto. Este resto ya he intentado y espero logrado suficientemente hacerles concebir cómo y por qué podemos caracterizarlo bajo un modo central, pivote, en toda esta dialéctica, y es ahí que retomaré la próxima vez que les mostraré en qué esta función es privilegiada
más que lo que todavía he podido hacerlo hasta aquí bajo el modo, digo, del falo. Y esto quiere decir que, en consecuencia, en todo lo que es localización imaginaria, el falo vendrá bajo la forma de una falta, de un paréntesis menos fi minúscula paréntesis, en toda la medida en que se realice aquí lo que he llamado la imagen real, la constitución en el material del sujeto, de la imagen del cuerpo funcionando como propiamente imaginaria. Es decir, libidinizada. El falo aparece en menos, aparece como un blanco. El falo, sin duda, es una reserva operatoria, pero no solamente que no está representada en el nivel imaginario, sino que está circunscripta y, para decir el término, cortada de la imagen especular. Todo lo que el año pasado traté de articularles alrededor del crosscup y para añadir a esta dialéctica una clavija, algo que en el plano de este dominio ambiguo que es la topología, en cuanto que ella reduce al extremo los datos de lo imaginario, que juega en una suerte de transespacio del que, al fin de cuentas, todo deja pensar que está hecho de la pura articulación significante, aún dejando todavía a nuestro alcance algunos elementos intuitivos, justamente los soportados por esta imagen bizarra, y sin embargo, cuán expresiva del crosscup, que he manipulado ante ustedes durante, creo, más de un mes, para hacerles concebir cómo, en una especie así definida, como era esa, no lo recuerdo aquí, el corte puede instituir dos fragmentos, dos piezas diferentes. Una que puede tener una imagen especular y la otra que literalmente no la tiene. La relación de esa reserva libidinal, inaprensible imaginariamente, aunque esté ligada a un órgano, gracias a Dios, todavía perfectamente aprensible, es decir, el del instrumento que deberá de todos modos cada tanto entrar en acción para la satisfacción del deseo, el falo. La relación de ese paréntesis menos fi minúscula paréntesis con la constitución del a minúscula, que es ese resto, ese residuo, ese objeto cuyo estatuto escapa al estatuto del objeto derivado de la imagen especular, escapa a las leyes de la estética trascendental, ese objeto cuyo estatuto es tan difícil para nosotros de articular, que es por ahí que entraron todas las confusiones en la teoría analítica, ese objeto A, del que no hemos hecho más que minúscula, es de él que se trata toda vez que Freud habla del objeto cuando se trata de la angustia. La ambigüedad se sustenta en la manera en que no podemos hacer más que imaginar a este objeto en el registro especular. Se trata precisamente de instituir aquí, y lo haremos, podemos hacerlo, de instituir otro modo de imaginarización, si puedo expresarme así, donde se defina este objeto. Es lo que llegaremos a hacer, si quieren seguirme, es decir, paso a paso. ¿De dónde, en ese artículo del que les hablo, hago partir la dialéctica? De un S mayúscula, el sujeto como posible. El sujeto, porque es preciso justamente hablar de él, si se le habla, el sujeto, cuyo modelo nos es dado por la concepción clásica del sujeto, con esa sola condición de que lo limitamos al hecho de que él habla, y desde que habla, se produce algo. Si comienza a hablar, el trazo unario entra en juego. La identificación primaria en ese punto de partida que constituye el hecho de poder decir uno, y otra vez uno, y otra vez uno, y que es siempre de un uno que es preciso que se parta. Es a partir de ahí. El esquema del artículo en cuestión lo dibuja. A partir de ahí que se instituye la posibilidad del reconocimiento como tal de la unidad llamada I minúscula paréntesis A minúscula paréntesis.
Este I minúscula paréntesis A minúscula paréntesis es dado en la experiencia especular. Pero, como se los he dicho, esta experiencia especular es autentificada por el otro y como tal, en el nivel aquí, I minúscula apóstrofe paréntesis A minúscula paréntesis, recuerden mi esquema, no puedo volver a darles sobre eso los términos de la pequeña experiencia de física divertida que me sirvió para poder figurárselos. I minúscula apóstrofe paréntesis A minúscula paréntesis, allí es la imagen virtual de una imagen real. En el nivel de esta imagen virtual no aparece aquí nada. Escribí allí paréntesis menos fi minúscula paréntesis porque tendremos que llevarlo allí la próxima vez. Paréntesis menos fi minúscula paréntesis no es más visible, no es más sensible, no es más presentificable ahí que lo es aquí. Paréntesis menos fi minúscula paréntesis no ha entrado en lo imaginario. La condición principal, inaugural, el tiempo, insisto, del que hablamos, se sostiene en esto, que habrá que esperar a la próxima vez para que yo se los articule, que el deseo se sostiene en la relación que les he dado por ser la del fantasma, S mayúscula barrado, el punzón, con su sentido que bien pronto podremos leer de una manera todavía diferente. Esto quiere decir que sería en la medida en que el sujeto podría estar realmente, y no por intermedio del otro, en el lugar de I mayúscula, que tendría relación con lo que se trata de tomar en el cuello de la imagen especular original. Llave, I minúscula, paréntesis, A minúscula, paréntesis, llave, a saber, el objeto de su deseo, llave, A minúscula, llave. Esos dos pilares, son el soporte de la función del deseo. Y si el deseo existe y sostiene al hombre en su existencia de hombre, es en la medida en que esta relación, por algún rodeo, es accesible, donde algunos artificios nos dan acceso a la relación imaginaria que constituye el fantasma. Pero esto de ningún modo es posible de una manera efectiva. Lo que el hombre tiene enfrente de él nunca es más que la imagen de lo que en mi esquema yo representaba, ustedes lo saben o no lo saben, por medio de ese florero. Lo que la ilusión del espejo esférico produce aquí en el piso real, bajo una forma de imagen real, tiene su imagen virtual con nada en su cuello. El A minúscula, soporte del deseo en el fantasma, no es visible en lo que constituye, para el hombre, la imagen de su deseo. Esta presencia, entonces, en otra parte, más acá, y como aquí lo ven ustedes, demasiado cerca de él para ser vista, si podemos decir del A minúscula, es esto el initium del deseo, y es de ahí que la imagen I minúscula apóstrofe, paréntesis, A minúscula, paréntesis, toma su prestigio. Pero cuanto más el hombre se aproxima, cerca, acaricia lo que él cree que es el objeto de su deseo, más, de hecho, se desvía de él, más se desencamina. En cuanto que justamente todo lo que él hace en ese camino para aproximársele, da siempre más cuerpo a lo que, en el objeto de ese deseo, representa la imagen especular. Cuanto más él va, cuanto más él quiere, en el objeto de su deseo, preservar, mantener, escuchen bien lo que les digo, proteger, es el aspecto intacto de ese florero primordial que es la imagen especular. Cuanto más se compromete él en ese camino que se llama a menudo, impropiamente, el camino de la perfección de la relación de objeto, más se engaña. Lo que constituye la angustia es cuando algo, un mecanismo, hace aparecer aquí en su lugar, que yo llamaré, para hacerme entender, simplemente natural, en el lugar que corresponde al que ocupa el
A minúscula del objeto del deseo, algo. Y cuando digo algo, entiendan cualquier cosa. Les pido de aquí a la próxima vez que se tomen el trabajo con esta introducción que les doy al respecto de releer el artículo sobre lo unheimlich. Es un artículo que nunca escuché comentar, nunca. Nunca escuché comentar y del que nadie parece incluso percatarse de que es la clavija absolutamente indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Así como he abordado el inconsciente por medio del chiste, abordaré este año la angustia por medio de lo unheimlich. Lo unheimlich, esto es lo que aparece en este lugar. Ahora bien, lo que debería estar en ese lugar, es por esto que se los he escrito desde hoy, es el paréntesis menos fi minúscula paréntesis. Algo que nos recuerda que aquello de lo que todo parte es de la castración originaria, que no hay, y con motivo, imagen de la falta. Cuando aparece algo ahí es entonces, si puedo expresarme así, que la falta viene a faltar. Ahora bien, esto podrá parecerles una agudeza, un conjetu. Bien, en su lugar, en mi estilo, del que todos saben que es gongórico, y bien, me importa un comino. Simplemente les haré observar que pueden producirse muchas cosas, en el sentido de la anomalía. No es eso lo que nos angustia. Pero si, de pronto, viene a faltar toda norma, es decir, lo que produce la anomalía, es decir, lo que produce la falta, pues la norma es correlativa de la idea de falta, si de pronto eso no falta, y créanme, traten de aplicar eso a muchas cosas, es en ese momento que comienza la angustia. De manera que desde ahora los autorizo a retomar la lectura de lo que dice Freud en su último gran artículo sobre la angustia, el de inhibición, síntoma, angustia, del que ya, para una primera delineación, hemos partido. Entonces, con esta clave podrán ustedes ver el verdadero sentido a dar, bajo su pluma, al término de pérdida de objeto. Es ahí que la próxima vez retomaré y donde espero dar su verdadero sentido a nuestra investigación de este año.